Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucas, el profe de lengua y literatura, y con Lautaro, el profe de química, nos preguntamos ¿por qué necesitamos el fuego? Tipo, como que no se podría hacer la comida así que comemos actualmente. No se podrían fundir metales, por lo cual no habrían autos por la calle, no tendríamos celulares. Viviríamos menos por las toxinas y enfermedades de la comida no cocinada. No evolucionaríamos porque el primer paso del hombre fue el fuego. La primera evolución fue el fuego y por eso comienza la historia cronológicamente comienza cuando el descubrimiento del fuego. El mate ya en sí que se tiene que calentar el agua, no se podría hacer, digamos. Los edificios, si no hay barrotes de hierro que agarren los cimientos, los edificios no habrían, serían todos chocitas. Quema bacterias y toxinas que no se pueden digerir porque nos hacen mal. Carne cruda es más dura. Los humanos antes sí teníamos más dientes para morder la carne cruda y como esos dientes ya no los tenemos, nos costaría mucho comer carne cruda. En diferentes alimentos, por ejemplo, les queman las bacterias. También quedan más blanditas las comidas que hacen mal a los dientes. ¡Wow! ¡Cómo extraño los fogones! Me traen tantos recuerdos de la infancia, de la adolescencia. A mí también me traen recuerdos. El fuego está siempre presente. Sí. Y ya que hablamos del fuego, no se olviden de asegurarse de apagarlo bien. Así evitamos que se propague y se generen incendios. Desde tiempos inmemoriales la humanidad fue hechizada por el fuego. Todos los fuegos, el fuego. Hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Hermoso todo lo que dicen, pero no se entusiasmen porque acá en el estudio no se puede hacer fuego. Oh, pero me quedé con las ganas. Me parece que voy a buscar otro lado donde podamos hacer la fogata. Pero espera que terminemos de grabar el programa. Así de paso nos cuentan, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el fuego en la cultura? ¿Cómo cambió nuestra vida cotidiana? ¿Cómo llega el fuego a nuestros hogares? ¿Cómo conseguimos el fuego? El fuego, además de aportarnos calor y luz, está asociado a representaciones sentimentales o amorosas, como la pasión, el amor o la ira. Y también a lo bélico, a las armas, luces y detonaciones. La vida y la muerte en un solo resplandor. Esta ambivalencia del fuego se debe, sin duda, a la importancia que tiene en la vida de los seres humanos. Ante todo, el fuego es un elemento central en términos materiales. Dominarlo permitió desarrollos posteriores en las civilizaciones, sirvió para dar luz en la oscuridad, ahuyentar peligros, fundir materiales y, sobre todo, cocinar alimentos. Además, dominar el fuego nos permitió minimizar sus riesgos, como los incendios.
Pero el fuego también tiene un valor simbólico, clave para todas las culturas. Representa la vida, la energía, la inteligencia. Simbólicamente, es la sustancia divina en el hombre, que lo diferencia del resto de los animales y lo acerca a los dioses. Por eso, alrededor del mundo podemos encontrar cientos de historias sobre cómo los humanos conseguimos el fuego. Generalmente, los relatos cuentan que lo conseguimos haciendo trampa, robando, engañando o burlando a algún dios o ser divino. Este robo resulta vital para el pueblo, que es castigado por el poseedor original, casi siempre un dios poderoso y enojado. Otras veces, el robo se realiza entre pueblos enfrentados y la tenencia del fuego supone fuertes enfrentamientos. La figura más célebre a nivel mundial posiblemente sea la de Prometeo, en la mitología griega. El robo del fuego a los dioses, quienes se lo habían prohibido a los humanos, retrata el castigo al titán. En la mitología nórdica, Loki obtiene el fuego no en un robo, sino mediante un intercambio. En el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, se narra también la historia del fuego como perteneciente a los dioses y también es entregado a los hombres luego de varios castigos. En el caso de la mitología chaco-paraguaya, el fuego también es robado, pero cumple dos funciones. La primera es peligrosa, ya que se demuestra capaz de incendiar bosques y aldeas. Pero también es benevolente, ya que gracias a este descubrimiento, los humanos pueden cocinar sus alimentos. La cocción de alimentos fue un hito muy importante en el desarrollo de las civilizaciones. ¿Para qué nos sirve exponer alimentos al calor del fuego? ¿Qué pasa con la cocción de la carne, por ejemplo? Es preferible que los alimentos de origen animal se coman cocidos, aunque hay algunas excepciones. El calor del fuego elimina microorganismos patógenos que se pueden encontrar en los alimentos crudos. Esto es muy importante porque las bacterias y los virus son la causa más común de enfermedades causadas por los alimentos. Claro, y si bien los síntomas y la gravedad de la infección o intoxicación varían, es más seguro seguir los pasos de seguridad alimentaria. Limpiar, separar, cocinar y enfriar. Profe, ¿cuáles son las diferencias entre infecciones e intoxicaciones de origen alimentario? Son dos términos distintos. Una infección es la enfermedad ocasionada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por microorganismos vivos llamados microbios o gérmenes. En cambio, en una intoxicación, lo que produce la enfermedad es una sustancia química, que puede ser una toxina producida por el microorganismo presente. ¿Y qué bacterias podemos encontrar? Hay muchas. Una de las más comunes es la salmonela, que se puede encontrar en verduras, pollo, cerdo, frutas, huevos y carne de vaca. Yo me acuerdo de la Escherichia coli, ¿puede ser? Sí, se encuentra especialmente en carne de vaca molida, poco cocida, leche, lácteos, jugos sin pasteurizar, frutas y verduras crudas. Por eso es importante cocinar bien las hamburguesas y todo lo que cocinamos con carne picada o molida. ¿Hay alguna más? Sí, Bacillus cereus, que se puede encontrar en arroz, salsas, sopas y otros alimentos preparados que se dejaron en reposo a temperatura ambiente por mucho tiempo. Claro, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de cocinar y seguir las pautas de seguridad a la hora de manipular alimentos. Pero, además de volver los alimentos más seguros, la cocción ayuda en la modificación de los alimentos para hacerlos más ricos. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, primero se da la modificación de los componentes. Al exponer el alimento al calor del fuego, modificamos componentes físicos y bioquímicos del alimento, mediante distintos procesos como el ablandamiento, la coagulación, el hinchamiento o la disolución. Esto nos permite consumirlos mejor, como sucede con el arroz, la harina, las legumbres secas, y hace que los alimentos y sus nutrientes sean más fáciles de absorber. Por ejemplo, si cocinamos carnes o pescados, lo primero que vamos a notar es cómo se modifica el color. Después, cómo disminuye la cantidad de jugo. Y por último, cómo se deshidrata lentamente el tejido conjuntivo. Y eso es lo que vuelve a la carne más tierna. Además, y de manera más imperceptible, se van a coagular las proteínas, lo que vuelve la carne más digerible. ¿Y qué sucede con otros alimentos que no son de origen animal? ¿Cómo se modifican? En el caso de los panes o la pastelería, podemos ver el proceso de hinchamiento en el leudado.
Y en los gratinados, asados o glaseados podemos ver claramente la modificación en la coloración. En general, podemos decir que la cocción desarrolla los sabores y aromas. Exacto, Flor. Pero a veces los atenúa, sobre todo con sabores ácidos y amargos. La carne cruda tiene además un aroma muy diferente al de la carne cocida. Con el pan pasa lo mismo. El aroma de la masa cruda es muy distinto al del pan cocido. Ahora bien, si vamos a dar ejemplos, no podemos olvidarnos del que más sorprende, que es el caso de la leche con azúcar, que al hervirla se transforma en dulce de leche. ¡Qué gran invento! La invención del dulce de leche. En 1829, en Cañuelas, un partido en las afueras de Buenos Aires, una criada se encontraba hirviendo leche con azúcar para la merienda, una receta que en esa época se conocía con el nombre de lechada. Su patrón, Juan Manuel de Rosas, debía llegar en cualquier momento para encontrarse con Juan Lavalle, su primo y enemigo político. Lavalle llegó agotado, por lo que se recostó sobre el catre de Rosas y se quedó dormido. Al encontrarlo, la criada corrió a dar aviso a los guardias, dejando la leche en el fuego durante largo tiempo. Unos momentos después llegó Rosas, que no le dio importancia al hecho y le pidió a la criada el mate con leche de la tarde. Ella, al regresar a buscarlo, se encontró con una sustancia espesa y de un color similar al marrón. Había inventado el dulce de leche. Su sabor agradó a Rosas y se cuenta que lo compartió con Lavalle mientras discutían los puntos del pacto. Hoy en día, seguramente todos y todas hayamos probado al menos una vez este dulce elaborado al mezclar y calentar leche de vaca, azúcar, chaucha de vainilla y una pizca de bicarbonato de sodio. La reacción generada por la cocción es conocida como reacción de Maillard. Los productos que se forman en la cocción son de color marrón oscuro, pero además se forman sustancias que aportan al aroma, el sabor y la textura dulce de leche que lo vuelven significativamente diferentes al de la leche con azúcar sin calentar. Ambientes más parecidos a un laboratorio que una parrilla, en donde nuestro amigo, el asador, se transforma en un verdadero Edison del paladar. Regula la temperatura del experimento, trabaja con sales y ácidos. Para coronar su trabajo con éxito, nuestro Galileo del grill debe medir con cuidado 3 factores: la temperatura, el tiempo de cocción y el tipo de músculo. El Newton de la papila sabe que los tejidos tienen 3 tipos de células: musculares, conectivas y adiposas. Las fibras musculares producen el movimiento y el tejido conectivo las mantiene unidas. Cuanto más tejido conectivo, al contener colágeno, más dura es la carne. Distintas partes de la vaca tendrán más o menos uso de los músculos. El lomo, por ejemplo, está en una zona que no se mueve mucho, contiene poco colágeno y es por lo tanto un corte más tierno. Cada proteína modifica su estructura a distintas temperaturas, por lo que el Copérnico del diente debe armarse de paciencia. Alrededor de los 50 grados se desnaturalizan las proteínas de las fibras musculares, expulsando agua de las células. Al aumentar la temperatura, se modifica el color de la mioglobina y el colágeno se transforma en gelatina, lo que volverá a la carne más tierna. Si la temperatura es muy alta y la cocción muy larga, el agua expulsada de las células se evapora y la carne queda seca. El Pitágoras del chimichurri sabe que en una carne jugosa la temperatura interna final debe ser inferior a los 60 o 62 grados. Si superamos los 65 grados, la carne podrá ser tierna, pero ya no jugosa. El Leloir de la brasa sabe que la temperatura provoca además combinaciones de azúcares y aminoácidos que producen numerosas moléculas nuevas que dan más sabores, colores y aromas a las comidas. Este proceso es conocido como la reacción de Maillard, en honor al médico y químico francés Louis-Camille Maillard, que fue el primero en explicarlo.
Los tomos más eruditos de la cocina afirman la necesidad del sellado de las carnes. Un golpe brusco de calor que cierra los poros y evita la pérdida de humedad. ¿Es esto cierto, Arquímedes de la Gula? Falso. La carne no tiene poros y se pierde la misma cantidad de agua con o sin el sellado. Lo que sí se logra con esta técnica es promover la reacción de Maillard y generar sabores y aromas más interesantes y un color más atractivo. ¿Cómo se genera el fuego hoy en día? Ya no se lo tenemos que robar a los dioses. Es bastante más sencillo. El fuego que utilizamos, por ejemplo, para cocinar, se genera por la combustión de diferentes sustancias. Puede ser gas natural, carbón o madera. ¿Y qué es la combustión? La combustión es la reacción de oxidación que se produce de forma rápida en materiales llamados combustibles. Los combustibles están formados fundamentalmente por carbono e hidrógeno. Para que haya combustión debe haber presencia de oxígeno, que se denomina comburente. ¿Qué es lo que logramos con la combustión? Fundamentalmente, un gran desprendimiento de calor y, en algunos casos, de luz. De nuevo. Resumido, la combustión es el conjunto de procesos físico-químicos por los cuales se libera controladamente parte de la energía del combustible y que se manifiesta al exterior bajo la forma de calor que nosotros aprovechamos dentro de un horno o una caldera, o la que nos quedamos mirando con ansiedad mientras preparamos un asado. Está todo listo para prender el fuego. Pero ¿cuál es la primera pregunta que surge al ver todo esto? Bueno, la primera pregunta que surge es, ¿cómo le gusta a usted? ¿Cocido o a punto? No. La primera pregunta y el tema que vamos a tratar hoy es, ¿qué es eso a lo que llamamos fuego? ¡Fuego! Bien, señores. Bueno, el fuego es lo que sirve para hacer el asado. ¿Qué le parece si comenzamos? No le pregunto para qué sirve, sino qué es. Bueno, el fuego es un elemento, o mejor digamos, es un estado de la materia que... Voy bien, ¿no? No va bien. Señor de acá, ¿qué es el fuego? Señor de acá. Bueno, el fuego no es otra cosa que una reacción química. Estrictamente hablando, se trata de la oxidación de una sustancia en presencia de calor. Esta reacción se llama combustión. Justamente lo que trataba de decirle. Esta reacción se conoce como combustión. Bueno, y en esta reacción se desprenden varios gases, agua y una gran cantidad de energía en forma de luz y de calor. Y sí, claro, fuego, calor, luz, fuego. Pero, ¿qué le parece si pasamos de la teoría a la práctica? Me parece excelente. Para que haya fuego necesitamos tres cosas. Lo primero es el combustible. En este caso, el papel, las maderas y el carbón. Combustible tenemos. Volvamos a los combustibles. ¿Cuáles podemos encontrar? Los más utilizados son el metano, del gas natural, el propano o el butano de las garrafas, el carbón que usamos para los asados y la madera. La que usamos para prender las fogatas. Claro, y también tenemos que identificar dos tipos de combustión. La combustión completa, que se da cuando los componentes se oxidan completamente, formando dióxido de carbono y agua. La fórmula se vería algo así. Metano más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. ¿Y en qué casos se da la combustión completa? Muy buena pregunta. Ocurre siempre que el oxígeno presente en el aire sea suficiente para oxidar completamente los componentes. La identificamos porque se genera una llama de color azul. Como la de la hornalla. Claro, pero si la llama es amarilla, como la de una vela, nos indica que la combustión es incompleta. ¿Y eso qué significa? La combustión incompleta se da cuando las cantidades de oxígeno son bajas y los gases de combustión contienen compuestos parcialmente oxidados, como monóxido de carbono u hollín. La fórmula sería metano más oxígeno produce monóxido de carbono más agua. Bien, ahora podemos diferenciar los tipos de combustión y qué significan las llamas de diferentes colores.
el pollo no lo podría digerir por su textura, por la grasa principalmente que tiene y por la piel. Podríamos comparar las galletitas y un licuado de banana. Son alimentos, pero el licuado de banana en sí es más un líquido. Tiene partes de la banana, pero están ya procesadas y es más fácil de digerir. Porque por ahí algunos alimentos son más duros y si vos le pones a calentar, quedan más blanditos y es más fácil digerir. Tienen minerales que cuando se coccionan se extraen. Tiene menos cantidad de bacterias o cosas que tiene la carne cruda. El fuego quema las bacterias de esa comida. Te podés morir, digamos. Podría ser ahogamiento, ya que el humo es más denso que el aire que nosotros respiramos. Cuando se incendia un edificio o un espacio cerrado, te puedes morir por ingerir las toxinas que generan el humo. Por esto. Recién hablábamos del monóxido de carbono que se genera en las combustiones incompletas. ¿Por qué es peligroso el monóxido de carbono, profe? El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga muy rápidamente en el aire del ambiente que se genera en las combustiones deficientes. Como no tiene olor, ni color, ni sabor y no irrita las mucosas, es imposible percibirlo a través de los sentidos. ¿Qué efectos tiene? Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre en los pulmones, impide que el oxígeno se una a ella y así llegue a todos los órganos. Por eso es muy importante atender a las pautas de alarma. Ahora ya sabemos, tenemos que estar atentos y atentas a que la llama de nuestros artefactos de gas no sea de color amarillo o anaranjado, sino azul. Sí, Flor. Y también la aparición de manchas o tiznado en las paredes, la decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos. Y aparece cuando no hay suficiente ventilación en los ambientes donde hay una combustión, ¿no? Claro, pero también puede ser por artefactos o instalaciones en mal estado o en lugares inadecuados. Por ejemplo, jamás hay que instalar calefones en los baños. También puede producirlo el mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión, la acumulación de hollín, otros materiales en el quemador. Así es. Y por último, que el quemador de gas tenga la entrada de aire primaria reducida por algún motivo. Para evitar accidentes, todas las instalaciones de artefactos de gas tienen que cumplir con las condiciones de ubicación, ventilación y evacuación de gases producto de la combustión. La instalación y la revisión periódica tiene que ser realizada por un gasista matriculado que controle que todo se realice de acuerdo a las reglamentaciones técnicas vigentes. Y ya que hablamos de prevención, ¿recuerdan las bacterias en los alimentos, más precisamente en la carne molida? Ahí viene la historia. El caso de las hamburguesas mal cocidas. Cuando comemos carne de vaca, podemos elegir el término de cocción que nos guste más. Algunos la prefieren bien cocida, a otros les gusta un término medio y están los que se inclinan por un bife apenas dorado. Pero en el caso de la carne picada o molida, como las hamburguesas, albóndigas o pastel de papa, es recomendable confirmar y reconfirmar que la carne está bien cocida antes de comer. El problema tiene que ver con bacterias como la Escherichia coli, que suelen esconderse en los intestinos de los animales y pueden llegar a encontrarse en la superficie de la carne. Como la carne de las hamburguesas es picada, molida y mezclada, los microbios dañinos se mezclan con ella y pueden quedar en el medio. La Escherichia coli puede provocar el síndrome urémico hemolítico, una enfermedad muy grave que afecta especialmente a los riñones y puede resultar mortal. Por eso no se recomienda darle alimentos a base de carne picada a niñas y niños menores de 6 años. Además, a toda edad es recomendable cocinar las hamburguesas hasta que los jugos se sequen, almacenar la carne cocinada en un lugar distinto al de la carne cruda y no utilizar los mismos utensilios para cada una, por el riesgo de la contaminación cruzada.
La manera segura de comer preparaciones con carne picada es cocinarla completamente por encima de los 60 grados centígrados, para asegurarnos de que muera cualquier bacteria que estuviera presente. Algunos síntomas de la enfermedad son diarrea con presencia de sangre, dolores abdominales y vómitos. Esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, por lo que es importante prevenirla lavándonos bien las manos antes de comer y manipular alimentos, después de ir al baño o cambiar pañales, cocinar bien la carne, usar solo agua potable para beber, cocinar o lavar alimentos, mantener la cadena de frío de los alimentos y cuidar que no exista contaminación cruzada. Sin tu fuego se apagó mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame el 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 fuego de tu amor. Dame el fuego, 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 dame el fuego de tu amor. Ay, dame el fuego, 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 dame el fuego de tu amor. El 93% de los argentinos tiene al menos una canción favorita de Sandro. Dame fuego, Sandro. Hoy aprendimos que el fuego marca un antes y un después en la historia de la humanidad y en nuestro desarrollo evolutivo como especie. Además, representa un enorme poder porque ilumina, da calor, permite cocinar y crear herramientas. En los mitos, el fuego es aquel que protege del frío, una herramienta culinaria que necesitamos y una forma de burlar la oscuridad de la noche. Comer alimentos cocidos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión alimentaria, que pueden ser de menor o mayor gravedad, pero siempre desagradables. El fuego también es la base de toda una cultura y el progreso técnico. Nos permitió enfrentarnos a la naturaleza hostil. Y nos dio la capacidad de inventar y crear artes y técnicas, como la construcción de viviendas con ladrillos, la orfebrería o la alfarería. El dominio del fuego es tan importante para la humanidad que es una temática presente en la mitología de distintas culturas como la griega, la maya, la nórdica y también en la chaqueño-paraguaya. Muchas de estas culturas se imaginaron que para obtener el fuego era necesario robárselo a los dioses, intercambiarlo por algún bien muy preciado o soportar castigos terribles. La gran capacidad destructiva del fuego supone que para dominarlo se requiere un esfuerzo enorme, lo que llevaba a estas culturas a vincularlo con lo divino. Y yo un poco les creo, ¿eh? En definitiva, ayer, hoy y siempre el fuego es fundamental para los seres humanos.